El estar aquí ya es suficiente para estar bendecidos por el Señor. Independientemente de lo que después pueda pasar, pero el congregarnos como pueblo del Señor nos garantiza su bendición y el derramamiento de vida eterna. Todos vosotros sabéis conmigo que Dios es Dios que promete y cumple, y Él prometió que donde estuviera su pueblo congregado, unido, en buena armonía, ahí Él derramaría bendición y vida eterna. Por lo tanto, yo ya, con estar aquí, me siento suficientemente bendecido porque sé que Dios cumple todo aquello que promete. Como bien decía el pastor, yo ya tengo en mi corazón lo que os voy a compartir. Sé que habéis anticipado el culto 30 minutos. Tener mala fama lleva a estas cosas. Pero también os tengo que decir que me estoy sanando de esa enfermedad. Dios me convenció de pecado en este sentido y desde entonces me voy arrepintiendo cada día y estoy intentando recortar tiempo del tiempo que uso para decir lo mismo que otros dicen en menos tiempo. Así que voy a intentar hoy no usar más tiempo del estrictamente necesario. ¿Cuántos estáis dispuestos a estar conmigo no más, pero sí el tiempo estrictamente necesario? Amén. Con los 15 que habéis dicho amén, es más que suficiente. El resto, cuando queráis marchar, lo podéis hacer, no tenéis compromiso, pero los que dijeron amén se comprometieron a estar aquí hasta que demos por finiquitado el mensaje que vamos a compartir. Amén. Acercaros conmigo a la segunda carta que el apóstol San Pablo le escribe a su hijo Timoteo, en el capítulo 6, verso 7 en adelante, dice así el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que Dios bendiga esta porción de su palabra en cada uno de vuestros corazones. El autor de estas palabras es el apóstol San Pablo. El receptor de las mismas es su hijo en la fe y en el ministerio, llamado Timoteo. A estas alturas de su vida, San Pablo se encuentra preso en la cárcel pública de Roma, acusado de ser la cabeza pensante del incendio de la capital del imperio, y con una sentencia de muerte que pesaba ya sobre él de forma firme. En breve le iban a separar la cabeza del cuerpo. Timoteo, el receptor de este escrito, se encuentra a estas alturas liderando la que posiblemente fuese la obra más importante en cuanto al cristianismo de aquel tiempo, Éfeso. Timoteo ha tenido noticias de el fin próximo que le espera a su mentor espiritual y ministerial. Y a causa de esto, Timoteo, por su carácter, que era tímido, ha dado un par de pasos hacia atrás en sus responsabilidades ministeriales en Éfeso. San Pablo se ha enterado de esto estando preso en Roma, ha tomado papel y pluma y le ha escrito lo que en nuestras Biblias aparece como segunda carta del apóstol San Pablo a su hijo Timoteo. Y entre otras muchas cosas, San Pablo le dice a Timoteo esto que nosotros hemos leído. Y si yo tuviese que traducir estas palabras del apóstol,
las traduciría diciendo que lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo es: Timoteo, la noche está muy avanzada, el día se acerca, por lo tanto, no pierdas tiempo ni esfuerzos en cosas que no aprovechan. Te voy a enseñar lo que tú ya sabes. Voy a mostrarte, a recordarte en qué he invertido yo el grueso de mi tiempo y de mis esfuerzos, a fin de que el recuerdo de mis pisadas te sirvan a ti para continuar el camino que yo he emprendido. Y cuando el apóstol le tiene que enseñar a Timoteo lo que él ya sabía, le recuerda que el santo apóstol ha invertido el grueso de su tiempo y esfuerzo en 3 obras principales: pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Estas 3 obras que han capitalizado el grueso de la vida del apóstol son huellas que sirvieron para Timoteo, pero que también hoy pueden servir para nosotros. Creo hoy más que nunca que el tiempo está lo suficientemente avanzado como para no desperdiciar ni un gramo de esfuerzo y ni un segundo de tiempo en cosas que no aprovechan. Creo que somos parte de una generación que tiene que aprender a ser excesivamente escrupulosa en cuanto al uso del tiempo y del esfuerzo. Y creo no equivocarme si digo que deberíamos de invertir lo mejor de nuestro tiempo y esfuerzo en pelear la buena batalla, en acabar la carrera y en guardar la fe. De esto es de lo que en esta tarde os voy a predicar. El apóstol comienza por enumerar las principales obras de su vida y en el primer lugar menciona pelear la buena batalla. Esa ha sido la primera de las obras mencionadas, en las que el apóstol invirtió mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pelear la buena batalla. La forma de expresión del apóstol nos enseña que hay batallas que son buenas y también que las hay que son malas. Si puntualizamos la expresión del apóstol, él ha dicho: he peleado la buena batalla. Y lo que hay que subrayar de esa expresión es la palabra buena. Él no ha dicho: he peleado una batalla. Él no ha dicho: he peleado la batalla. Él no ha dicho: he peleado mi batalla. Él puntualiza, está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Cada palabra que usa tiene una suma importancia. Y no ha dicho: he peleado una o la o alguna batalla. Él ha dicho: he peleado la buena batalla. Al decir él esto, implícitamente nos enseña que hay una batalla que es mala, con lo cual el apóstol está diciendo: no inviertas tiempo en batallas que no merecen la pena. Invierte esfuerzo tan solo en la batalla que la pena merece. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos entre lo que es la buena batalla a la que el apóstol nos llama y la mala batalla a la que implícitamente
nos exhorta para evitar. Donde hallamos la diferencia entre lo que es la buena y la mala batalla. Para encontrar la diferencia entre las dos batallas, tenemos que irnos a otro escrito del mismo apóstol. Carta a los Efesios, también de la pluma de San Pablo, como les digo, capítulo 6, verso 12. Aquí el apóstol nos va a enseñar lo que es la naturaleza de la mala batalla que hay que evitar y la naturaleza de la buena batalla en la que hay que invertir esfuerzo y tiempo. Dice así el texto citado: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí el apóstol nos define cuál es la buena batalla y cuál no es la buena batalla. Notad que en el texto último que hemos leído dice: porque no tenemos lucha, pelea, batalla. No tenemos lucha, pelea, batalla contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de maldad en las regiones celestes. De una forma tan sencilla, el apóstol nos ha enseñado cuál es la batalla en la que tenemos que invertir tiempo y esfuerzo y cuál es la batalla que debemos de evitar. La batalla que debemos de evitar, a la que podemos titular como mala, es aquella en la que nos empeñamos con carne y sangre. Y la batalla buena, en la que tenemos que invertir esfuerzo y tiempo, es aquella en la que nos empeñaremos contra principados, potestades y gobernadores de maldad en las regiones celestes. Es decir, que el apóstol nos está diciendo: no pierdas tiempo, no inviertas esfuerzo en pelear contra lo que se ve y lo que se palpa, carne y sangre. Invierte tiempo y esfuerzo en pelear con lo invisible y etéreo, principados, potestades y gobernadores de maldad en las regiones celestes. Es decir, que cada vez que nosotros nos empeñamos en una lucha, en una pelea, en una batalla contra lo palpable, contra lo visible, estamos enredándonos en la batalla que el apóstol nos manda a evitar. No merece la pena invertir ni tiempo ni esfuerzo para pelear con nuestros semejantes. No merece la pena invertir esfuerzo ni tiempo para pelear con lo visible y lo palpable. El apóstol San Pablo ha aprendido esto no de nadie, sino de Jesús. En lo que fue la enseñanza de Jesús, el maestro dejó los antídotos para que nosotros no perdiésemos tiempo en pelear con lo que se ve y con lo que se palpa. El Señor Jesús dejó antídotos para que su pueblo no perdiese tiempo ni esfuerzo en pelear con sus semejantes. El Señor Jesucristo dijo cosas como: al que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele la izquierda. El Señor Jesucristo dijo cosas como: al que te maldiga, le bendices. El Señor Jesús dijo cosas como: al que te haga mal, le devuelves bien. El Señor Jesús dijo cosas como: al que te quite la túnica, le regalas la capa. El Señor Jesús dijo cosas como: al que te obligue a llevar la carga por una milla, tú la llevas con él 2. ¿Qué eran todos esos mandamientos?
antídotos. ¿Para qué? Para que su pueblo no perdiese tiempo y esfuerzo en la batalla equivocada. Para que su pueblo no perdiese tiempo y esfuerzo en pelear con lo visible y con lo palpable. Es también parte del magisterio de Jesús aquella escena en la que, caminando con San Pedro, el Señor amigablemente le descubre a su apóstol lo que en breve le va a acontecer. Pedro, en poco tiempo me van a entregar a los gentiles, me van a mesar la barba, me van a llenar la cara de esputos, me van a dar de bofetadas, me van a dar de puñetazos. Cuando el apóstol está siendo receptor de todo el padecimiento que Jesús estaba enumerando, exclama alarmado: no permitas que te pase eso. Y el Señor Jesús se dirige al santo apóstol y le dice: apártate de mí, Satanás. Hay que preguntarle a Jesús: ¿por qué llamas al apóstol Satanás? ¿Te estás equivocando? El Señor Jesús diría: evidentemente no. Es que no me estoy deteniendo en lo que mi ojo ve, no me estoy deteniendo en lo que mi mano puede palpar. Mi discernimiento trasciende a lo que veo y a lo que palpo. Yo no me quedo mirando a la boca del apóstol, sino al demonio que está operando en su boca para apartarme de mi obra redentora. Apártate de mí, Satanás. El Señor Jesús en ese episodio está dando una enseñanza que el apóstol siguió y nosotros debemos de seguir también. No te detengas en lo que ves, no te detengas en lo que palpas, que tu discernimiento trascienda a lo que se palpa y trascienda a lo que se ve. No te puedes detener en aquel que te hizo daño. Tienes que trascender al que fue utensilio del daño que recibiste, para no enfrentarte a él, sino a los espíritus invisibles y etéreos que en él pudieron operar para dañarte a ti. El apóstol, que era un discípulo aventajado, en esta misma carta le dice a Timoteo: hijo mío Timoteo, ¿te acordarás tú de cuántos daños me ha hecho Alejandro el Calderero? ¿Quién sería Alejandro el Calderero? Que en el epílogo de su vida el apóstol tira del archivo de su memoria y se acuerda para mal de él. Timoteo, ¿tú te acuerdas de cuántos males me hizo Alejandro el Calderero? Alejandro el Calderero era un canalla que hizo muchos males al apóstol. Pero lo que me llama la atención es cómo el apóstol termina la frase de su recuerdo. Dice: hijo mío Timoteo, tú sabes cuántos males me hizo Alejandro el Calderero. Dios le pague conforme a sus obras. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que le pague Dios, porque yo no he perdido un segundo ni un gramo de mi esfuerzo en intentar pagarlo. El apóstol no pierde tiempo ni esfuerzo en pelear aquello que se ve y aquello que se palpa. No pierde tiempo en pelear con sangre y con carne. No pierde tiempo en pelear con sus semejantes, porque sabe él que enzarzarse en una batalla contra carne y sangre tiene un efecto boomerang negativo para él. Sabe bien el apóstol que si él se enzarza
en una batalla contra lo que ve y contra lo que palpa, es decir, contra su semejante, contra aquel que le hizo daño, si él se enzarza en esa pelea, si no es capaz de trascender a lo visible y palpable para pelear con lo invisible y etéreo, si no es capaz y se queda ahí en esa batalla contra el semejante, lo que le va a ocurrir va a ser que va a dar lugar a raíces de amargura que al final le van a contaminar a su hombre interior. Es por eso que el apóstol, aquí en el epílogo de su vida, dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es una expresión no solo aprendida del magisterio de Jesús, sino vivida en primera persona. Él ha tenido gente que le ha querido dañar. Él ha tenido gente que le ha perseguido. Él ha tenido gente que le ha apedreado. Él ha tenido gente que le ha apaleado. Pero así todo, no perdió un segundo de su tiempo, no perdió un gramo de su esfuerzo en pelear contra ellos, porque entendía que eso no era parte de la buena batalla, sino de la batalla mala. Y es por eso que ahora, en el final de su tiempo, le aconseja a Timoteo y a nosotros: no tenemos lucha contra carne ni sangre. Aquellos que nos dañaron hay que llevarlos al altar del Señor. Tú sabes cuántos males me hizo Alejandro el Calderero. Que Dios le pague conforme a sus obras. Pero no solo el apóstol aquí nos ha definido cuál es la naturaleza de la mala batalla, sino que también ha sido específico a la hora de definirnos la naturaleza de la buena batalla. Y cuando el apóstol empieza a definir la naturaleza de la buena batalla, dice que la buena batalla es tener lucha, pelea, combate contra principados, contra potestades y contra gobernadores de maldad en las regiones celestes. Específico el apóstol. No podía ser de otra manera. Su pluma estaba inspirada por el Espíritu Santo. No solo nos ha mostrado tres distintas jerarquías de demonios contra las que tenemos batalla, sino que además nos ha especificado el lugar en el que esa batalla se desarrolla. Principados, potestades y gobernadores, estas son las tres jerarquías satánicas que menciona el apóstol, contra las que tenemos que tener lucha, combate y pelea, pero además dice ¿dónde? En las regiones celestes. Cuando el apóstol habla de las regiones celestes, está hablando de lo que nosotros conocemos como el cielo atmosférico. La Escritura habla de tres cielos. Está el cielo de Dios, está el cielo sideral y está el cielo atmosférico. El cielo atmosférico es ese cielo azul que rodea este pequeño planeta que tenemos como casa común. Ahí es donde Dios confina a los demonios que secundaron la rebelión de Luzbel. Todos recordáis que Luzbel vivía en el cielo, concretamente en un lugar llamado las Piedras de Fuego. Pero no solo es que vivía en un lugar llamado las Piedras de Fuego, sino que tenía un ministerio de querubín protector del Monte Santo. Ministra en el Monte Santo, pero vive en las Piedras de Fuego. Y ya sabéis que se gestó en su corazón un mal pensamiento. Quiso subir a donde estaba Dios, levantar un trono semejante al trono de Dios y rebelarse contra él. Como consecuencia de aquella rebelión que repartió entre la corte angelical, la tercera parte de los ángeles le siguieron. Y Dios terminó con aquel conato de rebelión expulsando a Luzbel, que para entonces ya era Satanás, con todos los ángeles que para entonces ya eran demonios, del lugar de privilegio que tenían. Y les asignó como nueva habitación las regiones celestes. Según San Pablo, el cielo atmosférico, según nosotros. Y el apóstol aquí nos desvela que es ahí, en el cielo atmosférico, que es ahí, en las regiones celestes, donde se tiene que desarrollar la buena batalla que nosotros tenemos que dirimir contra principados, potestades y gobernadores de maldad. ¿Y por qué hay que dirimirla ahí? Porque es ahí, en las regiones celestes, donde se maquinan las maldades que después en esta tierra se hacen efectivas. Y después del apóstol habernos descubierto el escenario de la buena batalla, nos empieza a enumerar a las jerarquías satánicas contra las que tenemos que pelear. Y la primera de ellas que enumera es los principados. ¡Adiós!
son una jerarquía de demonios. Mirad, para hablar de principados tenemos que inevitablemente marcharnos al capítulo 10 del libro del profeta Daniel. Podríamos buscar otro ramillete de pasajes, pero este es de excepcional importancia cuando de principados se tiene que hablar. Sencillamente porque ahí, en ese capítulo, encontramos nada menos que a 3 principados. Encontramos al principado de Persia, encontramos al principado de Grecia y encontramos al principado de Israel. Vosotros habéis notado rápidamente que en ese capítulo, cada vez que se habla de un principado, se le relaciona con un lugar geográfico. Se habla del príncipe de Persia, se habla del príncipe de Grecia, se habla del príncipe de Israel. Es decir, que los principados son jerarquías satánicas que están relacionadas con un lugar geográfico específico de esta tierra. Y según ese capítulo 10 de Daniel, como a continuación veremos, el ministerio principal de un principado es evitar que la bendición del Señor alcance el lugar al que Él está destinado. Dejadme hacer una aclaración breve para volver a este lugar. El apóstol San Pablo en la carta a los Efesios nos enseña un principado eterno en relación al mundo de la demoniología. Dice el apóstol en Efesios, dirigiéndose a la iglesia del Señor: enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al demonio. El apóstol San Pablo nos acaba de desvelar que un cristiano le puede dar lugar a un demonio en su vida. Dar lugar a un demonio en la vida no implica que el demonio te vaya a poseer. No puede Satanás hacer habitación donde ha hecho habitación el Espíritu Santo. Pero ese darle lugar, que no es sinónimo de posesión, sí es sinónimo de influencia. Y el apóstol no solo nos descubre que un creyente le puede dar lugar a un demonio, es que nos descubre la metodología por la que le podemos dar lugar. Enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al demonio. ¿Cuándo el enojo permitido se convierte en algo pecaminoso? Cuando el sol se pone sobre él. Es decir, cuando el enojo no tiene fecha de caducidad por causa del arrepentimiento, entonces el enojo, continuado, sin fecha de caducidad, le da un lugar legal a un demonio para que ministre a un cristiano. Quita la palabra enojo y pon cualquier otra obra de la carne, el resultado será el mismo. Con lo cual San Pablo está diciéndonos: cuando un creyente vive ininterrumpidamente en una obra de la carne, esa obra de la carne le da un lugar legal a un demonio sobre su vida para que dicho demonio le pueda ministrar. Ahora bien, ese principio eterno que enseña San Pablo en relación a la iglesia es aplicable en relación al mundo también. Cuando un país, con sus gobernadores al frente y con los habitantes de ese país respaldando la decisión de los gobernantes, cuando un país en sus gobernantes legisla ininterrumpidamente en contra de Dios y sus ciudadanos respaldan la legislación del gobierno, cuando eso sucede, ese país le da lugar a un principado. Y ese principado, por el lugar que le dio la legislación gubernamental apoyada por la ciudadanía, ese principado tiene autoridad para impedir la bendición de Dios sobre ese lugar. Teniendo eso presente, vengan ahora al capítulo 10 de Daniel, donde aparece el príncipe de Persia, donde aparece el príncipe de Grecia, donde aparece el príncipe de Israel. Dice el capítulo 10 de Daniel, vamos a ir poco a poco adentrándonos a lo que les quiero predicar. Recuerden que estamos predicando acerca de lo que son las tareas en las que hemos de ocupar el grueso de nuestro tiempo y el grueso de nuestro esfuerzo. Dice en el capítulo 10 que Daniel, el hombre de Dios, el profeta inigualable, aquel al que Dios le dio lo que es el esqueleto de lo que sería toda la escatología, ese Daniel dice que está en Persia y que estando ahí Daniel necesita una bendición de Dios en forma de revelación.
Y como necesita una bendición de Dios en forma de revelación, Daniel hace lo correcto. Empieza a pedir a Dios. Porque Daniel conoce la clave. La clave de que aquel que pide, recibe. El apóstol necesita algo y se pone a pedir. Pero no se pone a pedir en oración sencilla. Se pone a pedir en oración acompañada de un ayuno parcial. Y el apóstol empieza a pedir a Dios en ese ayuno parcial, diciéndole: necesito esta clase de bendición en forma de revelación. Ha pasado un día, han pasado 2 días, han pasado 10 días, han pasado 15 días, han pasado 20 días. Y en el día número 21 días de ayuno ininterrumpido en oración. Al día 21 aparece en el campo donde está Daniel el arcángel Gabriel. Y cuando se aparece allí, le dice el ángel de Dios, perdón, que no el arcángel, se aparece el ángel de Dios y le dice el ángel de Dios a Daniel: Daniel, eres muy querido delante de Dios. Y me ha enviado Dios para entregarte la bendición en forma de revelación que llevas 21 días pidiendo. Pero déjame disculparme contigo, Daniel. Esto lo añado yo. Déjame disculparme contigo, Daniel. Soy un ángel del cielo enviado por Dios para traerte una bendición en forma de revelación. Pero me tengo que disculpar por la tardanza. He venido en el día 21 de tu ayuno, pero ¿sabes qué, Daniel? En el primer día que tú empezaste a orar, ya Dios te escuchó. Y en ese primer día, ya Dios me señaló con su dedo soberano. Y me dijo: tú, ángel, toma esta bendición en forma de revelación y llévasela a mi profeta Daniel. Daniel se quedaría realmente perplejo. ¿Me estás diciendo que el primer día me escucha Dios y que el primer día te manda a ti? ¿Por qué pues llegas el día 21? Porque me has tenido 21 días apenas sin comer y de rodillas, cuando el primer día recibiste tú la orden de parte de Dios para traer la bendición en forma de revelación que yo estaba pidiendo. Y es entonces que el ángel nos descubre a nosotros lo que es el mundo de los espíritus. Y dice: salí el primer día del cielo de Dios, Daniel. Pasé por el cielo sideral, también en ese primer día. Ingresé en el cielo atmosférico. Y cuando ingresé en el cielo atmosférico, entré en habitación de demonios, porque es ahí donde Dios los había confinado. Y cuando entré en habitación de demonios para llegar a donde tú estás, se me apareció el príncipe de Persia. Y se me opuso durante 21 días. Para mí esto no es algo que me cause extrañeza. Que un príncipe de los demonios se oponga a un ángel de Dios es algo que no me causa extrañeza. Porque ya entendí yo que los del equipo de Satanás intentan siempre oponerse a los del equipo de Dios. Lo que me llama la atención y me causa extrañeza no es que se oponga, sino que consiga oponerse. ¿Cómo es posible que un príncipe de Satanás pueda interrumpir la comisión de un ángel de Dios? A la única explicación que yo llegué y os comparto en amistad con vosotros, sin que salga de aquí, a la única conclusión a la que yo llegué es que Dios, al igual que con el género humano, también con el género angelical, es esa clase de Dios que no vuelve a tomar lo que entrega. Dice la Escritura que los dones de Dios son irrevocables. Sabemos que eso en relación a la especie humana es donde está contextualizado. Pero digo yo, en confianza con vosotros, que el hecho de que un príncipe de Satanás pueda obstaculizar a un ángel de Dios en el desarrollo de su comisión, tan solo se puede deber a que también esa ley espiritual es aplicable al mundo angelical. Los dones de Dios son irrevocables. Déjenme explicar esto. Este príncipe de Persia que aparece aquí, evidentemente antes de ser un principado de maldad, fue un príncipe de luz. ¿Quién lo creó? Evidentemente lo creó Dios. No como príncipe satánico, sino como príncipe de luz. Y cuando Dios le creó, le entregó un grado de autoridad y un grado de poder.
En las jerarquías angelicales, no todos los ángeles tienen el mismo grado de poder, no todos los ángeles tienen el mismo grado de autoridad. Dependiendo de la jerarquía, así es el grado de autoridad y poder que tienen. Un principado de luz tiene un grado de autoridad y tiene un grado de poder. Un ángel, llamémoslo raso, tiene otro grado de poder y otro grado de autoridad. Evidentemente el principado tiene más que el ángel. Si el principado es verdad que retiene lo que Dios le entregó, ahí encontramos el por qué un príncipe de Persia, aun siendo del reino de las tinieblas, puede obstaculizar a un ángel de Dios, aun siendo del reino de la luz. Sencillamente porque éste mantiene el grado de autoridad y poder que Dios le entregó, que es superior al del ángel cuando fue creado. ¿Dónde sustentamos esta reflexión? La podemos sustentar en aquel famoso pasaje en el que el arcángel de Dios disputa con Satanás por el cuerpo de Moisés. Es el arcángel de Dios. Disputa con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: Jehová te reprenda. Y el propio apóstol, con esa historia veraz como base, nos viene a decir que nosotros tenemos que ser prudentes en cuanto a emitir juicios de maldición contra las potestades superiores. Es decir, que un arcángel de Dios no se atreve a proferir un juicio de maldición contra Satanás cuando están disputando por el cuerpo de Moisés. Satanás decía: el cuerpo de Moisés me pertenece porque es un asesino. Pero el arcángel de Dios decía: no, que me ha dicho Dios que me pertenece a mí, que tengo que sepultar. Y entran en un conflicto, pero el arcángel de Dios no se atreve a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dice: que Jehová te reprenda. Decidme, los que habéis estudiado el libro de Job, ¿cómo es posible de explicar que Satanás, cuando Dios le ha dado permiso, sea capaz de mandar un viento a las 4 esquinas donde están reunidos los hijos de Job, ¡plax!, y todos mueren en el momento? Es decir, que Satanás sigue teniendo fuerza sobre las fuerzas de la naturaleza. Todo esto me lleva a pensar que la graduación de poder y autoridad con la que Dios creó a los príncipes de luz, que después acabaron siendo príncipes satánicos, quedó retenida por el misterio insondable de Dios. Es por eso que cuando este ángel viene con la revelación de Dios en forma de bendición para el profeta Daniel, sale del cielo de Dios, pasa por el cielo sideral, llega al cielo atmosférico, aparece el príncipe de Persia y no solo se le opone, sino que consigue oponérsele. Cuando este ángel le sigue contando la historia a Daniel, le dice: gracias, que al día 21, esto es para morirse, dice: gracias que al día 21 vino vuestro príncipe Miguel. Y le quedé peleándose con el príncipe de Persia, yo lo pude evadir y he venido aquí para entregarte a ti la bendición en forma de revelación. Noten el detalle. Ha tenido que venir el príncipe Miguel. ¿Para qué? Para pelear con el príncipe de Persia. Para un príncipe, otro príncipe. Príncipe con príncipe. Y yo me pude evadir para traerte la bendición en forma de revelación. Ahora bien, preguntémonos, ¿por qué Dios, con su dedo soberano, ha tardado 21 días en señalar a Miguel para que vaya a ayudar al ángel raso, a fin de que éste pueda llevar la bendición en forma de revelación hasta donde está Daniel? Digo yo, ¿por qué Dios, que estaba viendo toda la escena y conocía todo el engranaje, por qué Dios no señaló a Miguel en el primer día para que fuese a ayudar al ángel raso? ¿Por qué no le señaló en el segundo día? Si me apuran, ¿por qué no le señaló en el tercer día? ¿Por qué Dios espera 21 días? La única explicación posible es que Dios quería hacer entender algo a Daniel. Dios le quería hacer entender a Daniel que en el funcionamiento del engranaje, de la estructura de su reino, él, aun siendo pequeño e insignificante, era necesario.
Y aquí quiero tomarme unos minutos para deciros algo, a fin de estimularos y animaros. Somos débiles, indudablemente. Somos insignificantes, es verdad. Se nos puede definir como polvo de esta tierra, cierto es. Débiles, pequeños, insignificantes, llenos de temores, polvo de esta tierra, cierto. Pero así todo, somos necesarios para el funcionamiento del engranaje, de la estructura del reino de Dios. Daniel, he tardado 21 días porque quería enseñarte que tú, a través de tu perseverancia y fe, pondrías a funcionar la estructura del engranaje del reino del que yo soy autor. Dejadme explicaros esto. Daniel ha empezado a orar el primer día, y a ayunar, y a pedir. Pero después de todo un día, ayunando, orando y pidiendo, no ha venido lo que anhela. Pero su fe no se ha debilitado. Ha dicho, no ha venido hoy, pero seguiré mañana. Porque aunque sé que hoy no he recibido lo que esperaba, mañana lo recibiré. Y ha entrado en el segundo día, ayunando, orando y pidiendo. Y en el segundo día tampoco ha venido lo anhelado. Pero Daniel no ha flaqueado en la fe. Ha dicho, aunque no viene lo que deseo, sé que en el día de mañana lo veré. Y ha seguido en el tercer día, y en el cuarto, y en el quinto. Cada día que el apóstol iba siguiendo orando, cada día que el apóstol seguía ayunando, seguía orando, ayunando y pidiendo sin ver lo que anhelaba, pero seguía haciéndolo. Mirad, la tardanza de lo anhelado es el gimnasio donde se fortalece la fe. Si yo pido algo y a los 2 minutos lo recibo, mi fe no se ejercita ni tampoco se estira. Pero si yo pido algo y mañana no lo recibo, pero sigo pidiendo, y pasado mañana tampoco lo recibo, pero sigo pidiendo, y si pasan 5 meses y no lo he recibido, pero sigo creyendo que lo he recibido, en ese espacio de tiempo en el que pido pero no recibo, pero sigo creyendo que lo voy a recibir, mi fe se está ejercitando. El tiempo donde no se recibe lo que se pide estira la fe y la hace crecer. Y en esa fe ejercitada y crecida ante la ausencia de llegar lo que pedía, el profeta ha estado tocando la tecla que va a poner en funcionamiento el organigrama de la estructura del reino del que Dios es autor. Te he tenido 21 días para que entiendas que a pesar de ser pequeño, torpe, débil e insignificante, no siendo imprescindible, me eres necesario para que el engranaje de mi reino siga funcionando. Mirad si esto es tanto así, que el apóstol San Pablo, haciendo uso de un pasaje del Antiguo Testamento, elogia los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Dice el apóstol, qué bonitos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. El apóstol está elogiando a aquellos que usan sus pies para ir a llevar luz a los que están en tinieblas. Qué bonitos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Termina el apóstol el texto diciendo, ¿y cómo creerán si no hubiera quien les predique? El apóstol está supeditando la salvación de los que están condenados a que haya algunos que puedan ir y estar predicándoles. Mirad, la cruz es perfecta en su ejecución, pero no será efectiva en su aplicación si no hay alguien que cuente la historia de la cruz. Qué bonitos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, dice el apóstol. Los elogia, dice, son preciosos los pies de aquellos que usan tiempo y esfuerzo para llevar luz a los que están en tinieblas.
Y termina diciendo, ¿y cómo creerán? Está hablando de los inconversos. Si no hubiera quienes prediquen. Es decir, que el apóstol está diciendo, nadie puede creer si no hay alguien que previamente les esté predicando. Si la iglesia guarda silencio, la cruz, con ser perfecta en su ejecución, es inefectiva en su aplicación. ¿Somos débiles? Sí. ¿Estamos llenos de temores? También. Somos pequeños, yo diría insignificantes. Pero así y todo, somos necesarios para el funcionamiento del engranaje, de la estructura del reino de Dios. Daniel, te he tenido 21 días para que aprendas esta lección. Tu oración, llena de constancia y fe, ha sido la que ha movido mi dedo para señalar a Miguel. Mirad, nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestra obediencia a la palabra, llevando la luz a los que están en tinieblas, todo eso es lo que mueve al dedo de Dios para que esté operando lo que se tenga que operar, a fin de que los condenados vengan a ser gente que esté salva. Yo no sé cuántos me están entendiendo lo que estoy predicando, pero si hay al menos 2 que me estén entendiendo, levanten por favor su mano, griten un poderoso y vivo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El primer día, pero he tardado 21 porque se me opuso el príncipe de Persia. Y hasta que no mandó Dios a Miguel, no me pude zafar de él para venir a traerte la bendición en forma de revelación. A los 21 días, Dios le ha traído la bendición en forma de revelación. Si Daniel no está 21 días en ayuno, oración y fe constante, la bendición del Señor no llega donde el profeta de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí, en este contexto de la buena batalla, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuántas bendiciones que tienen nuestros nombres y apellidos están obstaculizadas en lo que son las regiones celestes y no llegan donde nosotros, sencillamente porque no hemos entendido nuestra parte en el funcionamiento del engranaje del reino de Dios? Dice la Biblia que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes por Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Es decir, no me falta ninguna. Yo ya he sido bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Ni una bendición me falta. Todas están ahí. Ahora bien, ¿por qué a veces echo en falta la bendición de Dios que necesito para llevar a cabo aquello que Dios me encomendó? Sencillamente porque es posible que haya bendiciones que estén obstaculizadas y yo no las esté reclamando, yo no las esté pidiendo. Por lo tanto, en esta pelea de la que el apóstol San Pablo nos habla, en la que hay que invertir tiempo y esfuerzo contra los principados de maldad, lo que tenemos que hacer es estar insistentemente pidiendo en oración y ayuno cada bendición que Dios de antemano para nosotros ya preparó, porque tu petición en oración, en ayuno y en constancia va a desatar la bendición que está atada, va a venir sobre ti y vas a alcanzar aquello para lo que Dios te llamó. Dale fuertes aplausos para el Señor. Pero el apóstol no solo nos enseña que en la buena batalla tenemos que pelear contra principados, sino que también nos dice que tenemos que pelear contra potestades.
Las potestades son otra jerarquía satánica. Y también ella es parte de los adversarios que nosotros tenemos que enfrentar en el desarrollo de la buena batalla. Las potestades. Mirad, si para hablar de principados necesitábamos inexcusablemente el capítulo 10 de Daniel, para hablar de potestades necesitaremos inevitablemente el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Porque es ahí donde aparece escenificada lo que es el ministerio de las potestades satánicas. Las potestades satánicas tienen como ministerio principal contaminar las fuentes identitarias de naciones, de culturas, de etnias, de familias, de ciudades. Ahí están las potestades. Y las potestades satánicas están siempre ahí, en el nacimiento de una nación, de una ciudad, de una cultura, de una etnia, de una rama genealógica familiar. Y cuando nosotros queremos ver escenificada esa verdad, tenemos que irnos al capítulo 12 de Apocalipsis. Y ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos a una mujer que evidentemente por el lenguaje que se usa en ese contexto es una mujer figurada, es una mujer simbólica. Y dice que esa mujer vestida de sol, que tiene a las estrellas y a la luna como adorno, está, disculpen la expresión, en los momentos finales de un alumbramiento. Y cuando esa mujer está en los momentos finales de un alumbramiento, el texto sagrado nos muestra que ahí aparece un dragón escarlata, que indudablemente está hablando de la figura de Satanás. Y no solo nos dice que aparece ahí, sino que nos dice para qué aparece. Y dice que aparece para devorar al niño que la mujer va a dar a luz tan pronto como nazca. Está ahí, en el umbral del alumbramiento. ¿Para qué? Para matar, para devorar, para hacer daño a lo que están haciendo de esa mujer simbólica. Si la mujer es simbólica, evidentemente lo que están haciendo de ella también. De lo que está hablando ahí es de Satanás, en la figura de las potestades, intentando contaminar la fuente identitaria de eso que ahí están haciendo. Y ese es el trabajo de las potestades satánicas. Las potestades satánicas están en el momento del alumbramiento de una nación, o de una ciudad, o de una cultura, o de una etnia, o de una familia. ¿Con qué intención? Con la intención de contaminar ese inicio, ese origen. ¿Para qué? Para que esa contaminación después vaya persiguiendo a lo que es esa nación, o esa ciudad, o esa etnia, o esa cultura, o esa familia. Mirad, por intentar aportar luz a esto que estoy diciendo. Yo no sé cuántos de vosotros se acuerdan de lo que es nuestro país vecino Francia. No sé cuántos se acuerdan de lo que es lo irascible que es el país de Francia cuando se tiene que oponer a una medida gubernamental del gobierno que les preside. Los franceses han tenido siempre fama de ser gente educada, de ser gente refinada. Pero fíjense ustedes qué contraste. Estos que tienen fama de ser educados y refinados, miren ustedes su comportamiento cuando hay una legislación de su gobierno que no les agrada a ellos. Cuando esto sucede, esos que aparentemente son educados, pacíficos, esos que son refinados, es como que se transforman y se convierten como en bestias sin alma. Ustedes se acordarán hace unos años que el gobierno francés hizo una legislación en cuanto a temas económicos para lo que era la población de Francia. No le pareció bien a la ciudadanía. Y ahí se desató un movimiento que se llamaba el movimiento de los chalecos amarillos. En ese movimiento los franceses pusieron a fuego Francia, especialmente París. Fue tan violenta la reacción de los ciudadanos franceses que el gobierno francés tuvo que echar marcha atrás y romper la legislación que estaba imperando. ¿Ustedes han visto la violencia de los agricultores franceses cuando no les interesa que la fruta de otros países, preferentemente España y Marruecos, atraviesen sus fronteras para hacerle competencia? ¿Les han visto? ¿Han visto ustedes cómo vuelcan los camiones? ¿Han visto cómo golpean a los camioneros extranjeros? ¿Han visto cómo meten fuego a lo que son
los camiones de estos camioneros extranjeros? ¿De dónde les viene esa raíz de ira? ¿De dónde les viene ese movimiento tan poderoso contra lo que son las legislaciones del gobierno? Esto les viene a ellos de cuando Francia dejó de ser reino para pasar a ser república. Francia tuvo un momento en su historia que cambió como nación. Dejó de ser un reino para pasar a ser una república. Y ahí estaban las potestades satánicas. Ustedes recordarán que aquel cambio de régimen dio a luz lo que en la historia se ha dado a conocer como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ha sido la revolución más iracunda de la historia reciente. No ha visto una revolución ciudadana que haya derramado tanta sangre como derramó aquella. Fueron los inventores de la famosa guillotina. Quedaron a Francia sin nobleza. Empezaron por el rey y acabaron por el último noble. Cuando eso ocurrió, sencillamente ocurrió porque hubo una potestad satánica que estuvo operando en el nacimiento de la República Francesa. Cuando hubo aquel cambio de monarquía a república, ahí estuvo una potestad. Y contaminó el hartazgo del pueblo que era legítimo, contaminó la protesta del pueblo que era legítima, la contaminó con violencia. Y esa expresión de violencia ha quedado en lo que es la genética de esa nación. Y es por eso que después de tantos años, cada vez que hay una legislación gubernamental que no interesa al pueblo, vuelve a aparecer aquella contaminación que manchó lo que es la identidad de toda la nación. Pero dejen ustedes una nación, déjense a ver una ciudad. No sé cuántos de ustedes han estado en Ámsterdam, Países Bajos. Carlos seguramente ha estado en Ámsterdam. Yo tampoco he estado en Ámsterdam. Pero sí que he leído mucho en relación a Ámsterdam. Y Ámsterdam se destacó en sus inicios por la ciudad de la tolerancia. Ámsterdam se destacaba por abrazar a lo que era el inmigrante. Ámsterdam se destacó por ser tolerante con los que no eran igual, con los que tenían distintos pensamientos. Y en el nacimiento de esa ciudad tan tolerante, en el nacimiento de esa ciudad que abrazaba al distinto, al inmigrante, al extranjero, ahí aparece una potestad satánica y contamina esa identidad y cambia la tolerancia, que era legítima y buena, por el libertinaje. Ustedes hoy van a Ámsterdam y allí todo es legal. Piensen en lo que quieran, eso cambió. ¿Por qué? Porque contaminó la fuente identitaria de esa ciudad y cambió de ser tolerante a ser libertina. Pero esto que explicamos en cuanto a naciones, esto que explicamos en cuanto a ciudades, esto también lo podíamos explicar en cuanto a culturas y etnias. Aquí tenemos que hablar de nosotros. Todos los que estamos aquí pertenecemos al club. Todos pertenecemos a la misma cultura, a la misma etnia. Nuestra cultura, nuestra etnia, que solo Dios sabe de dónde procede, también en su inicio tuvo potestades que contaminaron nuestras fuentes identitarias. Nosotros, antes de llegar Jesús a rescatarnos, éramos la cima de lo que era el engaño, éramos la cima de lo que era la cartomancia, era la cima de lo que era la brujería. Ahí estaban contaminadas nuestras fuentes identitarias. Pero si pasamos de naciones a ciudades y de ciudades pasamos a etnias y culturas, podríamos hablar de familias. ¿Cuántos de aquí han sido testigos de lo que voy a decir a continuación? ¿Cuántos de aquí habéis sido testigos de un abuelo que practicaba un pecado? Y hemos visto que el padre practicaba el mismo pecado. Y hemos visto que el hijo practicaba el mismo pecado. Y hemos visto que el nieto practicaba el mismo pecado. Es decir, que hemos visto hasta 4 generaciones practicando el mismo pecado. Y algunos de nosotros hemos dicho, cuando lo ha hecho el nieto, sí, pero si es que ya su padre, si es que ya su abuelo, hemos hecho esa expresión.
¿Por qué? Porque de alguna manera inconsciente hemos dicho que hay algo que va operando en esa línea genealógica. Hemos dicho inconscientemente que hay algo que va operando en esa familia. Y hemos dicho que lo que practicaba el abuelo, lo practicó el padre, lo practicó el hijo y lo practicó también el nieto. ¿Esto por qué ocurre? ¿Estoy hablando quizás de demonios generacionales? Evidentemente no. Evidentemente yo digo que es una herejía decir que un demonio se puede heredar como aquel que hereda una finca. Los demonios no se heredan como se puede heredar una finca. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que es el poder de la imitación de los hijos sobre los padres. Y estoy hablando de lo que es la presión de los demonios en los hijos previamente haber presionado a los padres. De esto es de lo que estoy hablando. Voy a hablarles de un pecado que no les va a alarmar, porque nosotros culturalmente hay pecados que los hemos maquillado, hay pecados hasta de los que nos gastamos. Eso lo hemos hecho nosotros por cultura. Y es por eso que les voy a hablar, para ilustrar esto, les voy a hablar de un pecado que no les va a alarmar. Les voy a hablar de la estafa, les voy a hablar de aquello que comúnmente nosotros llamamos la pachanda. Evidentemente la estafa, un semejante pecado, ahí estaremos todos de acuerdo. Pero nosotros, pues de alguna manera, si la estafa no es para uno del clan, no solo que no la señalemos como pecado, sino que nos hemos gastado de ella. Por lo tanto, voy a usar la estafa para ilustrar esto que digo, pero en estafa pongan ustedes el pecado que quieran. Hemos visto al abuelo, que era pachandista, y cuando el abuelo aprendió a ser pachandista, ¿por qué aprendió? Porque evidentemente hubo un demonio que presionó, hubo un demonio que le sedujo. ¿A qué? A ganar dinero sin necesidad de trabajar mucho, a ganar dinero con facilidad. ¿De acuerdo? El abuelo es seducido por la tentación del enemigo y aprende a estafar y encuentra una manera de vida en la que tiene mucho ingreso a cambio de poco trabajo. ¿Quién está viendo al abuelo? Le está viendo el padre. Y cuando el padre está viendo al abuelo, ¿qué ocurre? La influencia paterno-filial. ¿Cuál es tu héroe? Tu héroe fue tu padre, como mi héroe fue mi padre. Y la influencia de los padres sobre los hijos es algo irrebatible. El abuelo está estafando y el padre que ve al abuelo estafar aprende a estafar. Aprende por imitación, pero también aprende por la presión del demonio que operó en el abuelo. Claro, opera en el padre. Le seduce de igual manera que sedujo a él. ¿Para qué? Para aprenderle a ganar dinero con mínimo esfuerzo. Y detrás de eso, abuelo, padre, vemos al hijo. ¿Y qué ocurre? La misma operación. Está el poder de la influencia y está la presión de los demonios seduciendo. Y así uno tras de otro, en ese árbol genealógico, van cayendo en el mismo pecado. Son las potestades que influyeron al comienzo de esa familia. ¿Para qué? Para contaminar sus fuentes identitarias. Se hizo una identidad en ellos. Este o aquel pecado. Ahora bien, si para pelear con los principados satánicos lo que hay que entender es que somos parte del funcionamiento del engranaje del reino de Dios y que tenemos que perseverar en ayuno, en oración, en petición para reclamar las bendiciones que Dios para nosotros preparó, si eso es lo que tenemos que hacer en la lucha contra los principados, ¿qué tenemos que hacer en la lucha contra las potestades? ¿Cuál es el desarrollo de la naturaleza de la pelea contra las potestades? Contra los principados hemos dicho que hay que insistir. ¿En qué? En oración, en ayuno y en fe, reclamando la bendición que Dios para nosotros en Cristo preparó. Pero ¿y en cuanto a las potestades? ¿Qué hemos de hacer? En cuanto a las potestades lo que hemos de hacer es renunciar de nuestra identidad. Las naciones tienen que renunciar de su identidad pecaminosa. Pero también tienen que renunciar las ciudades, pero también tienen que renunciar las culturas, pero también tienen que renunciar las familias. Quedémonos con el marco de la familia, que es el que más directamente nos afecta. ¿Qué tenemos que hacer? Tendremos que renunciar. ¿Cuál es el problema? Que nos cuesta mucho renunciar. ¿Por qué? Porque todos nosotros albergamos un orgullo familiar. Voy a hablar de otro pecado nuestro que también nos maquillamos. Y es el pecado de la violencia. El pecado de la violencia en las relaciones interpersonales. Este es un pecado que nosotros también nos ufanamos de él. Violencia en relaciones interpersonales. A esto le llamamos valentía. A nosotros como cultura nos gusta tanto un valiente, tanto nos gusta un valiente, que la familia que no tiene un valiente, coge a un nervioso y al nervioso lo hace valiente.
Mira para atrás y dice, no tenemos ningún valiente. Bueno, pero aquel es nervioso, este no vale. Que no se entere el fulano, que no se entere el fulano. Nos agrada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando estamos hablando de la buena batalla, contra los principados ya dijimos lo que teníamos que hacer. Entender que somos parte del funcionamiento del engranaje de la estructura del reino de Dios y que tenemos que perseverar. ¿En qué? En oración, en ayuno y en fe. Pero ¿y contra las potestades qué tenemos que hacer? Renunciar a aquello de lo que nos enorgullecemos. ¿Me dejáis predicaros con libertad? Amén. Bueno, para los 17 que han dicho amén. El resto podéis tapar los oídos. Dejadme predicaros con libertad. Tenemos que renunciar a aquello de lo que nos enorgullecemos. Nos enorgullecemos si hemos tenido pachandistas, nos enorgullecemos si tenemos un valiente. Y de hecho del apellido, ¿cómo es que nos enorgullecemos? Ya os he dicho que nos quería predicar con libertad. ¿Cómo te enorgulleces del apellido que llevas? ¿Sabes cuál es la mejor familia que hay aquí? La mía. Pero si le pregunta al pastor, dice, no, la mía. Y si le pregunta a Carmen, dice, no, la mía. Y nos enorgullecemos. Venimos de los cacahuetes. Aquí no haya ninguna familia que le llame cacahuetes. Pero nos llenamos la boca. Y empezamos a contar las historias que hicieron los originales de los cacahuetes. Y nos enorgullecemos de esos pecados que hemos maquillado. Y lo que hace esto sencillamente es seguir alimentando la falla identitaria que tenemos desde tiempos inmemoriales. Con lo cual a lo que Dios nos llama en esta buena batalla en contra de las potestades es a renunciar de los orgullos familiares. Quizás ha llegado el momento de no ufanarme tanto en decir que yo soy de la familia de los herreros. Así le llaman a mi familia. No porque tengamos guerra, no, porque se dedicaban a la fragua. Pero quizás ha llegado el momento en que yo no me ufane tanto porque pertenezco a la familia de los herreros. Quizás ha llegado el momento en que yo me ufane proclamando que pertenezco a la familia de Cristo. Quizás ha llegado el momento en el que yo proclame que fui desarraigado del olivo silvestre y fui injertado en el buen olivo. Cuando la Escritura habla de ser rotos del olivo silvestre, está hablando precisamente de esto. Está hablando de nación, está hablando de cultura, está hablando de etnia, está hablando de familia. He sido arrancado del olivo silvestre y he sido injertado en el buen olivo. ¿Por qué se distingue el buen olivo? Porque allí no hay pueblo, ni tribu, ni lengua, ni nación, ni etnia, ni cultura. No podemos seguir alimentando la contaminación de nuestras fuentes identitarias por un orgullo dañino en cuanto a familia, en cuanto a etnia, en cuanto a cultura, en cuanto a nación, en cuanto a ciudad. Qué bien. Qué bien. Mirad, la potestad satánica que opera en mitad de la contaminación de las fuentes identitarias y que a veces se manifiesta en el orgullo cultural, étnico, familiar, es el mismo demonio que opera en lo que son los nacionalismos. Ustedes observan los nacionalismos catalanes, observan los nacionalismos vascos, y es el mismo espíritu. ¿Cómo es posible que hombres tan inteligentes, por el orgullo de lo que son unos rasgos identitarios, puedan perder la economía que, por ejemplo, en Cataluña están perdiendo? Es porque se oscurece. Es el mismo espíritu. Son las mismas potestades que contaminaron las fuentes identitarias. Por lo tanto, en el desarrollo de esta buena batalla, no solo operamos contra los principados, orando con fe, en ayuno, para reclamar las bendiciones que Dios preparó para nosotros, sino que también operamos
en contra de las potestades, renunciando a todo orgullo nacional, ciudadano, cultural, étnico o familiar. Y si hay alguien que me esté entendiendo de esto que estoy predicando, levanten por favor su mano al cielo, griten un poderoso y un vivo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fuerte aplauso para el Señor. ¡Aleluya! Pero el apóstol, en el desarrollo de la buena batalla, no solo ha hablado de principados y de potestades, sino que también ha hablado de una tercera jerarquía satánica, y a esta las define como gobernadores. Cuando hablamos de los gobernadores de maldad, tenemos que hacer hincapié en el nombre que les define, gobernadores. Quédense ahí. En unos minutos vamos a ver el por qué a esta jerarquía se le llaman gobernadores. Pero para hablar de los gobernadores, además de examinar su nombre, tendríamos que mirar el capítulo 2, verso 2 de la primera carta a Timoteo. Si para hablar de potestades hay que mirar el capítulo 12 de Apocalipsis, y para hablar de principados hay que mirar el capítulo 10 de Daniel, para hablar de gobernadores hay que mirar primera de Timoteo capítulo 2, verso 2, dentro de otro ramillete de pasajes. Pero preferentemente voy a usar este. ¿Qué le dice el apóstol en ese pasaje de primera de Timoteo 2:2 a su hijo Timoteo? El apóstol le manda a Timoteo, no es un consejo, es un mandamiento. Le manda a Timoteo: Timoteo, manda a los hombres a que oren. Y les manda porque tienen que orar. Les dice, manda a orar principalmente por los que están en puestos de eminencia, por los que están en puestos de gobierno, por los que están en puestos de liderazgo. Y Timoteo pregunta, ¿para qué tengo que orar por esos? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en este tiempo. Noten ustedes la revelación del apóstol. El apóstol está diciendo de forma directa que el hecho de que la iglesia ore en favor de los que están en puestos de autoridad provoca que la propia iglesia y el resto de ciudadanía vivan quieta y reposadamente. Voy a volver a repetirlo. El apóstol manda a que la iglesia ore por los que están en puestos de eminencia, en puestos de gobierno, en puestos de liderazgo. Y dice que el orar la iglesia por esto provoca que la iglesia y el resto de la ciudadanía vivan quieta y reposadamente. Es decir, que la oración de la iglesia, esto es para morir, la oración de la iglesia puede influenciar en la forma de gobernar de los que están en puestos de eminencia. Eso está diciendo. Mirad, nuestra oración es muy importante. Estos días atrás le predicaba a mi compañera. Yo cuando no tengo iglesia para predicar, le predico a mi compañera. Le predicaba a mi compañera porque unos días atrás hemos tenido que vivir una experiencia no agradable. Un hermanico suyo con 53 años ha partido para estar con el Señor. Y en mitad de esta situación yo le predicaba a ella y le decía, Tony, ¿piensas acaso que nuestras oraciones caen en el vacío? Nuestras oraciones no caen en el vacío. Nuestras oraciones son contabilizadas por el Señor. Nuestras oraciones tienen poder. Nuestras oraciones en el nombre de Jesús son capaces de hacer cosas en el mundo que no se ven. Qué bien. Y mientras que yo le predicaba de esto, del poder de la oración en el nombre de Jesús, me venía a mi mente aquel texto tan extraordinario donde el ángel de Dios le dice a Cornelio, Cornelio, tus oraciones han sido recordadas para memoria delante de Dios. ¿Quién era Cornelio? Era un centurión romano. No estaba convertido. Cornelio era un simpatizante o a lo más un prosélito de la fe judía, pero no era parte de la iglesia, pero oraba. Y el ángel llega y le dice, Cornelio, tus oraciones han sido recordadas para memoria delante de Dios. ¿Es que acaso Dios necesita que se le recuerden las oraciones? Evidentemente no. Es una forma de expresión que tiene el ángel para que nosotros podamos entender. Dios es omnisciente, no necesita que nadie le recuerde nada. Pero lo que sí está diciendo es que nuestras oraciones tienen repercusión. El apóstol que entiende esto le dice a la iglesia, Timoteo, dile que oren
¿Por quién tienen que orar? Por todos, pero preferentemente por los que están en puestos de eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en este tiempo. Es decir, que la oración de la Iglesia puede influenciar en la legislación de un gobierno. ¿Saben por qué se llaman gobernadores a esta tercera jerarquía? El nombre les viene de la esfera en la que operan. Los gobernadores, como jerarquía satánica, tan solo operan entre aquellos que están en puestos de liderazgo. Los gobernadores tan solo operan en el mundo de la política entre primeros ministros, entre diputados, entre senadores, entre presidentes de lo que son comunidades autónomas en nuestro país, entre alcaldes. Eso es la esfera de la política. Pero si hablásemos de la esfera de las fuerzas de seguridad, diríamos que tan solo operan entre generales de ejército, entre jefes de policía. Pero si hablásemos del ámbito espiritual, diríamos que estos gobernadores tan solo atacan a los que están en liderazgo en la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Es decir, esta jerarquía es selectiva en cuanto a su ministerio. Tan solo trabajan entre los que están en lugares de gobierno. ¿Por qué? Porque si operan en el gobierno, estarán operando en la ciudadanía a través de ellos. Eso en el mundo de la política. Y en el mundo de la seguridad estarán entorpeciendo el desarrollo de la misma. Y en el mundo espiritual, si atacan a las cabezas, estarán haciendo daño al cuerpo. Por eso se les llama gobernadores, porque tan solo trabajan ahí. Y el apóstol San Pablo, que entiende esto, está buscando antídoto. ¿Y dónde busca el antídoto? Lo busca entre la iglesia. ¡Iglesia! El antídoto para pelear contra estas potestades es orar por los que están en puestos de preeminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en este mundo. La pregunta es: ¿estamos nosotros orando por los que están en puestos de preeminencia de gobierno? A lo mejor en el mundo espiritual sí, oráis por el pastor, oráis por el responsable, oráis por los obreros. Pero ¿y en el mundo de las fuerzas de seguridad? ¿Y en el mundo de la política? ¿Estamos ahí? ¿Hemos llegado a ese nivel de madurez en cuanto a la oración? ¿O nuestras oraciones siguen siendo oraciones infantiles? ¿Seguimos en el nivel de oración de bendice a papá y bendice a mamá, y bendice al niño y bendice el negocio, y a primo hermano no lo bendigas, que mira lo que me hizo? ¿Seguimos ahí en ese nivel de oración? ¿Estamos nosotros orando por Netanyahu en el conflicto que está ocurriendo en Israel, en el Oriente Próximo? ¿Estamos orando por los líderes de Hamas? ¿Estamos orando por los líderes de Irán, que son los que están detrás de Hamas? ¿Estamos orando por el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Estamos orando por el señor Putin? ¿Estamos acaso orando por el señor Biden? ¿Estamos orando por aquel que va a tomar el relevo, el señor Trump? ¿Estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Estamos viendo que estamos al hilo de una posible tercera guerra mundial? Y ante todo esto, ¿nosotros qué hacemos? ¿Creemos que no tenemos nada que hacer? ¿Creemos que la iglesia no tiene nada que ver con lo que ocurre en el resto del mundo? Qué bueno. Pero no dijo Cristo cuando definió a la iglesia, no dijo Jesús que éramos la sal. ¿La sal de quién? De la tierra. Que éramos la luz. ¿La luz de quién? Del mundo. ¿Qué está diciendo Cristo cuando dice que somos sal de la tierra y luz del mundo? Está diciendo la iglesia puede tener repercusión en el medio ambiente del que vive. La sal en aquel entonces detenía la corrupción, la luz disipaba tinieblas. Esa es la naturaleza de la iglesia. San Pablo entiende esto y dice: Timoteo, dile que oren. Dile que oren por los que están en puestos de gobierno. Dile que oren por Nerón. Dile que oren por los que están en puestos de eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente en este tiempo.
Yo tengo mis oraciones personales a Netanyahu. Pero tengo a los líderes de Hamas, y a los líderes de Hezbollah, y al líder de Irán. Tengo mis oraciones a Trump y a Biden. A Biden lo reprendo. Pero lo tengo en mis oraciones. Para que no siga dando permiso a Ucrania, para que siga usando armamento que no debería de usar, porque esto está provocando la respuesta de Rusia y nos tiene a todos en un hilo al borde de una tercera guerra mundial. Qué bien. ¿Y por qué oro por esto? Porque entiendo que no son mis oraciones en el nombre de Jesús. Qué bien. ¿Podremos detener el fin de los tiempos? No, pero podremos darnos un tiempo de tregua, sí, para que vivamos quietos y reposadamente, dice el apóstol en este tiempo. ¿Para qué quiere el apóstol vivir quietos y reposadamente? Para tener un plus de tiempo para seguir sembrando la semilla del Evangelio. No tenemos lucha contra carne ni sangre, dice el apóstol, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad en las regiones celestes. La iglesia tiene algo que hacer en el contexto mundial. La pelea contra los gobernadores es una pelea de oración también en el nombre de Jesús, sabiendo que nuestras oraciones manifiestan la naturaleza de la iglesia como sal y la naturaleza de la iglesia como luz. Tenemos repercusión, o podemos tener repercusión en el nombre de Jesús, en mitad del mundo en el que estamos viviendo. No podemos vivir en una burbuja de religión, en una burbuja de ceremonias. No, pero nosotros estamos aquí en nuestra iglesita. ¿Netan quién dices? ¿Tranqué? ¿Estás hablando? ¿Biden? Nosotros estamos aquí, nosotros nos juntamos todos los días aquí, sí, y decimos amén, aleluya, levantamos las manos, oramos por papá, por mamá, por el niño, por el negocio. Vivimos ahí en una burbuja, como aislados del resto del mundo, pero no fuimos llamados a eso. Gloria a Dios. Nosotros en el nombre de Jesús fuimos llamados a influenciar en mitad del mundo en el que vivimos. Contra los principados, entendiendo que somos parte del funcionamiento del organigrama y reclamando las bendiciones que Dios para nosotros preparó a fin de que los principados no las puedan detener en las regiones celestes. Contra las potestades, renunciando a nuestros orgullos nacionales, de ciudad, culturales, étnicos o familiares, pero contra las potestades, orando en el nombre de Jesús para ejercer como sal de la tierra y como luz de este mundo. ¡Aleluya! He peleado la buena batalla. Estamos todavía en la primera ocupación. 12 de la noche estamos acabando. No, que voy a terminar. Sé que hay un culto después. Y después voy a continuar. He peleado la buena batalla. Esta es la primera ocupación del apóstol, en la que él le dice a Timoteo y a nosotros que es donde tenemos que ocupar tiempo y esfuerzo, en pelear la buena batalla. Ahora bien, ¿cuántos de aquí piensan que esta batalla contra principados, contra potestades y contra gobernadores, quién piensa que esta es una batalla en la que nosotros tenemos que ganar? ¿Hay aquí alguno que piense que en esta batalla somos nosotros los que tenemos que ganar? Estáis todos en lo correcto. No habéis levantado ninguno la mano, no habéis dicho ninguno amén, estáis todos en lo correcto, estáis perfectamente doctrinados. En esta batalla contra principados, contra potestades y contra gobernadores de maldad, no somos nosotros los que tenemos que ganar. ¿Sabéis por qué? Porque esta batalla ya hay uno que la ha ganado. Se llama Jesús de Nazaret. Mirad, estoy en la recta final. Esta batalla contra principados, potestades y gobernadores no es una batalla que yo tenga que pelear para ganar. Es una batalla a la que Jesús me ha llamado a entrar sabiendo que la misma ya está ganada. Yo no tengo que ganar, yo tengo que proclamar la victoria que Él a mí me dio. Colosenses, capítulo 2, verso 15. En Colosenses 2:15, el apóstol entra en las entrañas de la cruz y nos dice que ahí en la cruz Jesús triunfó sobre principados, potestades y gobernadores. ¿Quién triunfó? Jesús. ¿Contra quién? Contra principados, potestades y gobernadores. Él es el que triunfa en la cruz. Pero no solo nos dice que triunfó en la cruz, nos dice cómo triunfó.
Dice, triunfó despojando a los principados, a las potestades y a los gobernadores y exhibiéndolos públicamente. Permíteme bajarme. 3 palabras usa el texto de Colosenses para dejarnos claro que en esta batalla a la que hemos sido llamados a entrar, no hemos sido llamados a entrar para ganarla, sino para proclamar la victoria. Vamos a ver, ¿os creéis que Dios, con lo bondadoso que es, me va a coger a mí, un ridículo ser, me va a meter en un ring contra un gigante que tiene 15 metros, con una musculatura que ni Schwarzenegger en sus mejores tiempos? ¿Creéis que Dios en su bondad me va a mandar a mí, un pequeño ser insignificante, a pelearme contra ese que está adiestrado en las batallas, que todo es fibra y músculo, que es un boina verde del infierno? ¿Me va a mandar Dios a entrar en el ring, a yo intentar ganarle? Dios me ha dicho, entra en el ring y no te temorices, que no te mando a que pelees para ganar, te mando a que proclames que yo ya he ganado. Colosenses 2:15 dice que triunfó sobre ellos. Déjenme explicarles esto y termino. Dicen que triunfó sobre ellos en la cruz y que el triunfo lo desarrolló despojando a principados, potestades y gobernadores de maldad y exhibiéndolos públicamente. ¿Qué tiene el apóstol en la mente cuando está haciendo esa definición del triunfo? Lo que tiene el apóstol en la mente cuando está haciendo esa definición del triunfo es a los generales romanos del mundo del que él vivía. Cuando un general romano ganaba una batalla, llegaba al lugar de la batalla, con su fuerza bélica derrotaba al ejército contrario, y de que había triunfado el general, llamaba a los principales de aquella nación, principales, gobernadores y potestades. Llamaba a los principales del general romano. Y cuando les traía delante de sí a los jefes de aquella nación, los despojaba. ¿Qué es despojarlos? Los desnudaba. Perdonen la expresión. ¿Y por qué los desnudaba? Porque era una forma de humillarlos. Pero no solo era una forma de humillarlos, era una forma de decirles, ya no tenéis gobierno sobre esta nación. Esta nación que gobernabais hasta este momento, ahora ya la gobierno yo, que he ganado. Y por eso os quito las ropas y os quedo semidesnudos. No solo para humillaros, sino para deciros que ya no tenéis gobierno, porque ahora el gobierno lo tengo yo. Y después de eso, el general romano los ataba en filas interminables, semidesnudos. Y cuando entraba por Roma capital, en las avenidas, todos los romanos llenaban las avenidas y ahí iba el general en su corcel. Y detrás iban los principales de la nación vencida, semidesnudos, dando a entender que ya no tenían gobierno sobre ella. Y es entonces que el general romano llegaba hasta el final de la avenida, y allí estaba el César. Y entonces le presentaba al César a los principales de la nación derrotada, despojados de sus ropas. Y si el César levantaba la mano, le quedaba la vida, y si no, les quitaban la vida. Es decir, triunfaba sobre ellos, despojándolos y exhibiéndolos públicamente. Eso es lo que tiene en su mente el apóstol, la ceremonia del general romano cuando triunfaba. Pero realmente en el mundo espiritual, ¿qué es lo que sucedió en la cruz? Lo que sucedió en la cruz es que el general de los ejércitos del bien, que es Jesús, crucificado, triunfó sobre principados, sobre potestades y sobre gobernadores. Pero no solo triunfó, sino que los despojó. ¿De qué los despojó? Los despojó de la autoridad que Satanás y todos sus demonios tenían sobre la humanidad. Satanás y sus demonios tenían una autoridad legal sobre la humanidad. ¿Y de dónde obtuvieron ellos esa autoridad legal sobre la humanidad? Del combate del Edén. ¿Recordaréis que Adán es el representante de Dios en la tierra? ¿Recordaréis que en el capítulo 1 de Génesis Dios por 2 veces llama a Adán Señor de todo lo creado? Le hace Señor de todo a Adán. Dice, Adán, eres Señor del mundo volátil, eres Señor del mundo terrestre, eres Señor del mundo marino. Le hace Señor de todo. Es el representante de Dios en la tierra. Le ha dado toda su autoridad en el ámbito terrenal. Adán tiene la autoridad de Dios en la tierra para gobernar sobre el mundo volátil, sobre el mundo terrestre, sobre el mundo marino. Adán se enfrenta a Satanás disfrazado de serpiente. ¿Quién vence en ese combate? No Adán, sino Satanás. ¿Y qué dice la ley de la guerra? La ley de la guerra dice que el vencedor se queda con los despojos
del vencido. Es decir, Satanás se ha quedado con la autoridad que Adán tenía y que Dios le había dado. El ganado me quedó con la autoridad. Por eso, a partir del combate del Edén, a Satanás se le llama el Dios con minúscula de este siglo. Por eso se le llama el príncipe de este siglo. Por eso Satanás tiene la osadía de que en el monte de las tentaciones se acerca a Jesús y le dice: si postrado me adorares, hay que tener osadía y ser sinvergüenza. Si postrado me adorares, te daré los reinos de este mundo porque a mí han sido dados y a quien quiero los doy. Preguntaré a Satanás quién te los dio. Dice: la legalidad en victoria sobre Adán. Y ante aquella declaración Jesús guardó silencio, el silencio de los que asienten. Pero ahora el postrer Adán se ha venido a pelear con Satanás, no en el Edén sino en el Calvario. Y el postrer Adán en el Calvario recupera lo que el primer Adán en el Edén había perdido. Lo que tú le quitaste al primer Adán, yo te lo quito a ti. De igual manera que tú venciste al primer Adán en el Edén, yo te he vencido a ti en el Calvario. Y ahora que hago, te despojo, te desnudo de que de la autoridad que tenías sobre la humanidad. Es decir, que el ejercicio de Satanás y los demonios cambia del Calvario hacia allá a como es del Calvario hacia acá. Del Calvario hacia atrás operaban en una autoridad legal. Del Calvario hacia acá operan en una autoridad espúrea. Ya no tienen una autoridad legal para operar. ¿Por qué? Porque esa autoridad se la quedó Jesús. Los ha despojado. ¿Qué le dice Jesús a los apóstoles recién resucitados? ¿Qué le dice? Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿De qué está hablando Jesús cuando dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Cuando hace referencia a la potestad celestial, habla de la potestad autoridad que le es inherente a su deidad. Pero cuando habla de la potestad terrenal, habla de la potestad o autoridad que ha recuperado en su humanidad. A ver si explico bien esto y vosotros me entendéis. La autoridad de Jesús en el cielo fue inherente a su deidad siempre. A nadie se la entregó y nadie se la discutió. Él siempre tuvo autoridad en el cielo. Pero ahora dice: también me ha sido dada autoridad en la tierra. La autoridad en la tierra ha sido recuperada por su humanidad. ¿Por qué? Porque la autoridad terrenal la delegó en Adán y Adán la perdió contra Satanás en Edén. Pero ahora en el Calvario, el segundo Adán le quita a Satanás lo que él le ha quitado a Adán. ¿Y ahora para qué quiere la autoridad en la tierra? ¿Para qué la quiere Jesús la autoridad en la tierra? Toda autoridad me ha sido dada, le ha dicho él a los 12. Toda autoridad me ha sido dada, del cielo y en la tierra. La del cielo ya sabéis que me era inherente a mi deidad. La de la tierra la he ganado en mi humanidad. La tengo aquí. Ya las tiene, papá, ¿qué las tiene? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto. En ese por tanto, pastor. En ese por tanto, a causa de esto. Por tanto, a causa de esto, id y predicad. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último. En ese por tanto le está haciendo entrega a los 12 como cimiento de la iglesia y por lo tanto a la iglesia entera. Le está haciendo entrega de la autoridad que él ha recuperado en su humanidad peleándose con Satanás en el Calvario. Por tanto, es un contrato firmado y sellado. Por tanto, es como ir a un notario y delante del notario escribir: yo, Jesús, he recuperado la autoridad que el primer Adán perdió en el Edén, la he recuperado triunfando sobre Satanás en el Calvario, y ahora esta autoridad en la tierra, sobre todo el mundo volátil, sobre todo el mundo terrestre, sobre todo el mundo marino, esta autoridad, además de la autoridad celestial, se la entrego a estos. Por tanto, les está mandando a conquistar el mundo entero con el Evangelio, pero no les está mandando en el poder que ellos tengan, les está mandando en la autoridad que él ha recuperado. Todos los que estamos aquí tenemos la autoridad celestial terrenal que Dios por Jesús recuperó en el Calvario. Es decir, que tú y yo vamos caminando. Cuando vamos caminando, vamos en la autoridad celestial terrenal de Jesús, no cualquier cosa.
Ayer me decía un siervo del Señor, ayer, Lolo, somos vasos de barro. Dice, pero tenemos la gloria celestial nosotros. Vamos en su autoridad, Carlos. ¿Sabes qué supone ir en su autoridad? Ir en su autoridad supone hacer todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué supone hacer las cosas que hacemos en el nombre de Jesús? Hacerlas en su autoridad. Parece que estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? Es verdad, estoy diciendo lo mismo. Pero déjenme añadirle algo más. Ir en su autoridad es lo mismo que ir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se nos ha sido entregado, como su autoridad nos ha sido entregada. Ahora, cuando yo voy en el nombre de Jesús, ¿de qué estoy yendo? Cuando yo llego a un lugar y digo, vengo en el nombre de Jesús, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando que vengo en la gloria añadida que Jesús en su humanidad sumó a la gloria que tenía en su deidad. Esto ya es por morirse. Cuando yo digo que vengo aquí en el nombre de Jesús, estoy diciendo, yo vengo aquí en la autoridad de Jesús. Pero además de esto, estoy diciendo que vengo en la gloria añadida que Jesús en su humanidad sumó a la gloria que tenía en su deidad. ¿Cuántos de aquí recordáis que Jesús tenía una gloria divina? Tenía una gloria divina, ¿no? Dice que se tuvo que despojar de ella para hacerse hombre, ¿sí o no? Se despojó de la gloria divina para hacerse hombre, ¿sí o no? Bien, y cuando ya está aquí terminando su tarea redentora, ¿qué le dice al Padre? Dice, Padre, devuélveme la gloria que contigo tuve antes de que el mundo fuese. ¿Qué le está diciendo? En el epílogo de su ministerio redentor. Le está diciendo, Padre, estoy terminando, vuelvo para casa, dame la gloria de la que me despojé. Eso le está diciendo. ¿De qué gloria hablaba? De la gloria divina. ¿Qué es la gloria divina? No la deidad, la gloria de la deidad, que es distinto. ¿Qué es la gloria divina? La gloria divina era la representación externa que señalaba al Hijo como Dios. Yo cuando tengo que hablar de esto, me gusta hablar de los reyes de la antigüedad. Cuando había un rey en la antigüedad se le distinguía rápidamente. ¿Sabéis por qué se le distinguía a un rey en la antigüedad rápidamente? Porque llevaba unos ornamentos externos que le señalaban como rey. Llevaba una corona, llevaba un manto, llevaba un cetro, llevaba un trono. Y lo veía llegar aquí con la corona, con el cetro, con el manto, con el trono. Y decía, ese es el rey. ¿Por qué lo sabe, hombre? Porque lleva una corona, un cetro, un manto y un trono. Ese es el rey. Pero si al rey le quitas el cetro, el manto, la corona y el trono y lo metes como uno de nosotros y lo sientas por ahí, ¿sigue siendo rey? Sí, pero ¿le reconoce como rey? No. ¿Por qué? Porque lleva una chaqueta, lleva una corbata como nosotros. Se sienta aquí a tu lado. Sigue siendo el rey, sí, pero ya nos distinguimos como rey. Él se quitó su gloria, es decir, los apareos externos que le señalaban como Dios para hacerse hombre. Está terminando su tarea redentora y le dice, Padre, devuélveme la gloria que contigo tuve antes de que el mundo fuese. Le está diciendo, estoy terminando la obra que me encomendaste. Vuelvo para casa. Él me prepara la corona y el cetro, el manto y el trono. Le quiere recuperar la gloria que le distingue como persona divina. Pero cuando está ascendiendo, ¿qué dice la carta a los filipenses? Cuando está ascendiendo ya para recuperar la gloria, cuando está ascendiendo, ¿qué dice la carta a los filipenses? Dice que Dios, cuando está ascendiendo, dice que Dios le está esperando y dice, sí, te voy a dar toda la gloria de la que te despojaste. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar. Veanlo en Filipenses. La gloria te la voy a devolver. La corona, el cetro, el manto, eso te lo voy a devolver. Pero en Filipenses dice, esto te lo devuelvo, pero además te voy a dar. Ah, le va a dar algo nuevo. Dice, la gloria te la voy a devolver. Dice, pero te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre. Y ante este nombre se van a doblegar los del cielo, los de la tierra y los de debajo de la tierra. Cuando yo voy en la autoridad de Jesús, que Él recuperó en el Calvario, cuando yo voy en esa autoridad despojó a los principados, a los potestades, a los gobernadores, los despojó. Ya no tenéis autoridad sobre la humanidad. La autoridad la recupero, me la entrega. Cuando yo voy en su autoridad, no solo voy en su autoridad, voy en el nombre de Él. Es decir, voy en la gloria añadida que Jesús sumó a la gloria divina a través de su humanidad. ¿Estáis viendo quiénes somos? He peleado la buena batalla. ¿Contra quién has peleado? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores.
pero tú has peleado y has ganado. Pablo dice que va, Lolico, loco. ¿Cómo quieres que yo haya entrado a pelear y haya ganado? Yo nada más que he proclamado la victoria de él. Me he metido en el ring, he visto al grande, aquel gigantón. Me han temblado un poco las piernas, pero el Señor me ha recordado en el rincón mío, me ha recordado, chacho, que no te he metido en el ring para que tú ganes, es para que proclames lo que yo gané. Le he dicho, oye, en el nombre de Jesús. 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 Es por eso que cuando predico en el nombre de Jesús, los que van destino al infierno se convierten en príncipes del cielo. Es por eso que cuando en el nombre de Jesús llama a un demonio a salir del cuerpo, el demonio obediente al nombre de Jesús sale del que tenía cautivo y queda libre. Es por eso que en el nombre de Jesús viene un enfermo, le ponemos las manos y en el nombre de Jesús oramos por él. Y en el nombre de Jesús la enfermedad corre y huye y aparece en su lugar la salud. ¿Os dais cuenta quiénes somos? Faraón, para terminar, Faraón, el hombre más poderoso del mundo antiguo, Faraón, representa al mundo con su opulencia, con su aparente grandeza. Llega José, el de la túnica de colores, que es el primer ministro de Egipto. Le dice, Faraón, ha venido mi papa, Jacob. Lo voy a poner en José. ¿Te parece bien? Ponlo donde quieras, Oslico. Tú eres el dueño, donde tú quieras, ponlo. Mira, José, si fuera yo de mi tierra del Faraón, ¿no? José, dile al Papa que venga, que lo quiero conocer al Papa, dile que venga. Y han concertado una entrevista entre Jacob y Faraón. Faraón representa al mundo con su opulencia. ¿A quién representa Jacob? ¿No es verdad que de Jacob vino Judá? ¿No es verdad que de Judá vino Jesús? ¿No es verdad que de Jesús vino la iglesia? Jacob representa a la iglesia. Y se entrevistan. Faraón, la opulencia. Y Jacob, el representante de la iglesia. Le pregunta Faraón a Jacob. Jacob, dime, ¿cuántos son los años de tu vida? Le ha preguntado por los años de su vida. Dice, Jacob, dime, ¿cuántos son los años de tu vida? Y le responde Jacob diciendo, pocos y malos son los días de mi peregrinaje. Faraón le pregunta por la vida, él le responde por el peregrinaje. ¿Qué revelación tenía ya Jacob? Sabía que esta no era la verdadera vida, sabía que esto era simplemente un peregrinaje. Pocos y malos. Cuando Jacob le está diciendo pocos y malos, se estaba acordando de sus luchas intestinas con su hermano en el vientre de su madre. Cuando le dice pocos y malos, se estaba acordando cuando engañó al fiero de su padre. Cuando le dijo pocos y malos, se estaba acordando cuando su hermano juró que le mataría y él se tuvo que ir desterrado 20 años de la casa. Cuando le dijo pocos y malos, se estaba acordando cuando su suegro Labán le cambió el sueldo 20 veces. Cuando le dijo pocos y malos, se estaba acordando de las noches interminables de frío guardando el ganado. Se estaba acordando de los días de sol interminables que le habían quemado el rostro. Pocos y malos. Se estaba acordando del luto que tuvo durante 20 años por un hijo que él quería muerto, pero que estaba vivo. Han sido pocos y malos, Faraón. Mis días han sido pocos y malos. Nuestros días a veces también parecen pocos y malos. Yo hace unos días me acordaba de cosas de mi vida y yo decía, pocos y malos, Señor. Yo escribía en un sitio, hace unos días decía, más días grises que claros, más lágrimas que sonrisas, cuento más lágrimas que sonrisas, cuento más fracasos que victorias, cuento más oscuridades que luces, pocos y malos.
Yo me senté identificado con Jacob, cogí manos. Ahí está Faraón. Y ahí está Jacob. Cuando termina la entrevista, Jacob se va a retirar. Se está retirando aquel hombre renegrido por el sol, con los huesos desgastados del frío, viejo, con recuerdos grises, se está retirando. Y Faraón le dice: Jacob, espera, bendíceme. A ver, ¿cómo es esto? Se está yendo y le dice Faraón, dice: Jacob, espera, bendíceme. ¿Qué ha visto Faraón en Jacob? Aparentemente es un hombre viejo, renegrido por el sol, desgastado de los huesos, confesando que ha tenido más días malos que buenos. Es el jefe de un grupo de 70. El que está aquí es Faraón, es el Biden de aquel tiempo. Me has confesado que tus días son pocos y malos. Te estás retirando con los pies arrastrando, pero tienes algo, Jacob, tienes algo que yo no tengo. Tienes algo que yo no tengo. Jacob, espera, bendíceme. La Biblia en Hebreos dice que sin dudas, el mayor bendecirá al menor. Faraón me está diciendo: Jacob, bendíceme. Se está colocando él como el menor y a Jacob lo está elevando como el mayor. ¿Qué ha visto Faraón en Jacob? ¿Qué ha visto en sus ojos? ¿Qué ha visto en su interior? ¿Qué ha detectado en sus palabras? Era algo que Faraón no tenía. ¿Qué ve el mundo en nosotros? Decidme, ¿qué ve el mundo en nosotros? ¿Te has puesto alguna vez a predicar en un lugar público? ¿Te has puesto alguna vez a predicar en una plaza? Eres un gitano, hablo de mí, medio analfabeto, sin estudios ni tan siquiera los primarios, que apenas sé decir blanco y negro. Pero he hablado en público y ha pasado gente, se ha parado. Y he terminado de hablar y han dicho: háblame un poco más, háblame de eso que me trae paz, háblame de eso que me alivia. El mundo te está necesitando. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla contra principados, contra potestades, contra gobernadores. En esto tenemos que ocupar tiempo y esfuerzo. Contemplé un momento. Precioso Espíritu